Bienvenidos todos una vez más a Aprendiendo y Desaprendiendo, este espacio que hemos creado, que ha puesto en nuestro corazón Dios para llevar a cabo conversaciones sinceras, conversaciones abriendo nuestro corazón de algunas cosas que sabemos y queremos compartirla contigo. En este día nuevamente me encuentro con José. ¿Cómo están? ¿Cómo está Alan? ¿Cómo estamos? Bien, súper. Así que Contentos. con ganas, démosle nomás. Démosle nomás en este día. Sí. Tenemos un buen tema, un tema que no es menor, un tema que lo titulamos hoy, la gratitud. Y vamos a empezar hablando una pequeña reflexión. Cuando muchas veces corremos esta vida a una velocidad de la luz, como vivimos un tiempo tan acelerado hoy en día, vivimos con muchas cosas que nos apartan de dar gracias y queremos obtener y no nos damos cuenta de lo que ya hemos obtenido. Lo curioso es que muchas veces cuando nos vemos en la dificultad es cuando más es importante tener gratitud. Y este es el tema de hoy en día, la gratitud. La gratitud a Dios, la gratitud que vivimos como seres humanos y que no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que lo perdemos, como dicen por ahí algún dicho. Sí, tenemos un gran problema como sociedad chilena. El tema de la gratitud es bastante complejo porque no tenemos esta cultura. Si vemos en la sociedad, vemos si vamos a hacer un trámite. Por ejemplo, nosotros tenemos negocio y tú cuando atiendes a la gente y te dan las gracias, te dan ganas de seguir atendiéndola. Es algo obvio. Pero hay gente que tiene poca educación, pero no poca educación académica, sino mala educación, que no agradecen por nada y creen que todos estamos para servir. Y es chocante eso. Por eso te digo, en nuestra sociedad se ha perdido un poco el tema de la gratitud. Bueno, nuestros padres nos enseñaron, aún con muy poca educación, que uno debía ser agradecido a todo tipo de personas. Así que es un tema. Y llevado a la iglesia, pensamos que el Señor es nuestro servidor. Sí, nuestro esclavo. Sí. Pero hay una gratitud verdadera y es extraordinaria, Alan, porque la verdadera gratitud no tiene que ver con como a veces lo hacemos. ¿Te has dado cuenta que cuando oramos al Señor decimos gracias, Señor, por todo? Pero ese todo, en realidad estamos diciendo, bueno, quiero salir luego de esta situación. Así es. Porque eso no es verdadera gratitud. Gratitud es una condición del corazón. Del corazón. No, y la gratitud refleja mucho la confianza. Sí. Porque cuando tú entras de golpe, es como cuando yo entro, puedo hablar con José y decirle, quiero esto. Pero no me doy cuenta lo que ha hecho José anteriormente, decirle gracias por todo esto. Pero necesito que tú me hagas un favor con respecto a esto otro. Bueno, en la Biblia el salmista habla en muchos salmos, habla de que debemos entrar por su puerta, dice, con acción de gracias. Lo primero, es lo primero. O sea, para Dios debiera ser, toda nuestra vida debiera ser de agradecimiento al Señor. Si el salmista lo decía, es porque era así. Pero vamos a orar y llevamos una lista de peticiones. Claro. Y el salmista nos dice, no, entra por sus puertas, pero primero con gratitud. Estuvimos hablando de la adoración que se transforma en idolatría. Estuvo muy bueno ese capítulo. Y hablamos sobre el tema de la adoración que conlleva a Dios dar gracias. Y muchas veces no queremos darle a Dios adoración, sino solamente queremos ser llenos. Sí. Pero no entregarle a Él lo que le corresponde, ya sea con ofrenda, con un corazón de adoración, de exaltación, y en sinnúmero de cosas.
yo doy gratitud también a Dios con mi comportamiento. Muchas veces no tenemos comportamiento bueno, como todo ser humano, Sí, sí. pero también eso da gratitud a Dios. Pero mira, la verdad es que perdemos el foco. Cuando no somos agradecidos con Dios, pensamos que Dios es nuestro par. Y lo bajamos desde allá y lo ponemos a nuestro mismo nivel. Aunque Él es extraordinario, amoroso, bueno. Pero Dios es Dios. Sí. Y Él es sublime. Entonces necesitamos. Y aparte que nos ayuda a nuestra propia vida. El ser agradecido también tiene que ver con tener buena salud. ¿Sabías tú eso? Sí. 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 Atrae Salud. buena salud. Sí, porque no trae queja. Mira, si el pueblo de Israel vivía quejándose en el desierto y vivía con angustia, vivía con problemas, ¿por qué? Porque no eran agradecidos. Y aun cuando Dios les proveía de todo, aún así seguía habiendo queja. Porque si en un corazón no hay gratitud, ¿qué es lo que hay? Queja. Queja. Hay una de las dos cosas. Sí, pero tiene que haber algo. Sí, por eso, si no hay gratitud en el corazón, hay queja, hay murmuración, hay desencanto y todo lo que tenga que ver. Ahora hay una cita bíblica, Alan, muy buena, que es en Tesalonicense, ¿Ya? Primera Tesalonicense, ¿Ya? que dice, dad gracias, dice, en todo, no dice por todo, porque hay una diferencia importante ahí. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Porque cuando dice la Biblia que debemos de dar gracias en todo, eso tiene que ver con una condición, una actitud del corazón. Porque no tiene que ver con que Dios me bendijo con un auto, con que Dios me bendijo con economía, no, tiene que ver con algo interior. Porque si no existen estas cosas como una bendición, un auto, una casa, no sé, lo que le estemos pidiendo a Dios, entonces vamos a ser mal agradecidos. Sí. Es un entrenamiento la gratitud, podríamos decir. De hecho, es un trabajo, es una disciplina aprender a ser agradecido. Con Rosario siempre hablamos y dice que ella a veces las oraciones, que hace un tiempo esta parte ha estado orando, pero dice que se da el tiempo de agradecer, pero por cada cosa, hasta lo más humanamente insignificante que podríamos decirlo, es gracias por el aire que respiro, aunque no es insignificante porque si no nos morimos. Pero no sé, por la zapatilla que tengo hoy, por el pantalón que me voy a poner hoy, porque hoy hubo para el desayuno, porque hoy puedo ver, porque debemos educarnos en esto. Tenemos que tener una disciplina de ser agradecidos. Y verlo también en las pruebas, en la dificultad. Porque muchas veces decimos, ¿de qué puedo dar gracias si estoy pasando esto? Pero no te das cuenta de lo que tienes. Sí, bueno, nos enfocamos en lo que no tenemos y dejamos pasar lo que sí tenemos en vez de ser agradecidos de lo que tenemos para que lo otro pueda venir, porque escuché un predicador una vez, hace mucho tiempo, que decía que la gratitud abre el cielo, y me gustó porque un corazón agradecido de verdad que tiene que llegar al corazón de Dios. Pues como tus hijos, como nuestros hijos. Cuando vemos hijos agradecidos, uno cuando después le gusta tenderle la mano, ayudarlo. Pero si tú ves hijos mal agradecidos, que nunca están conformes. Y el tema del ser humano también es así. Sí. El ser humano nunca está conforme. Y de hecho, o sea, como hijo de Dios, Dios nos bendice o Dios hace un milagro, pero ya queremos otro. Sí. Y después queremos otro. Y después queremos otro. Y eso es por falta de gratitud, porque no tenemos la conciencia de que Dios nos dio lo primordial, que es la salvación, y que todas las otras cosas lo hace por misericordia, por añadidura. O sea, no debiéramos esperar nada más. Sí. Y ser agradecido, obviamente. Ser agradecido con Dios es importante. El otro día escuchábamos un predicador que hablaba sobre el tema de gente que es cristiana, un gran porcentaje de gente cristiana, que está llevando sus vidas en esos juegos de azar, en esas cosas que como que te afanan, siendo que no estás dando gracias por lo que Dios está haciendo por el otro lado. Sí, quieres mejorar tu economía y no estás dando gracias a Dios por la provisión diaria y todo lo que Dios ha hecho. Uno ve también, por ejemplo,
la gente que está viviendo enfermedades terminales, gente con cáncer, gente con leucemia, gente con otros padecimientos que realmente uno no se pone en la posición hasta que lo vive. Y nos damos gracias, y esa gente hoy en día que vive cosas terminales trata de aprovechar el tiempo y dar gracias por todo. Por todo. Sí, yo me recuerdo de Isabel, mi hermana, creyente, amaba mucho al Señor, y los últimos meses, en realidad ella hablaba de esto, de que estaba agradecida de la misericordia de Dios. Aún cuando tenía un diagnóstico lapidario, porque el médico, bueno, ella falleció de cáncer y tenía fecha, pero ella aún así daba gracias al Señor, primero por haberle conocido y por la misericordia de sostenerla día tras día. Y es como cuando dices tú, hay gente que está en situaciones bien complicadas, sí, y agradece a Dios, y nosotros que lo tenemos, por así decirlo, todo, somos unos mal agradecidos. Sí, no agradecemos por las personas que tenemos a nuestro lado, por tener alimento, por sí, tener provisión. Escuchaba también a un predicador que decía, dale gracias a Dios, porque en otros países no viven la realidad que tú vives. Otros países están en guerra, otros países pasan más hambre, sí, no tienen de qué comer, tienen que luchar por un pan, y todos los días vivimos una vida normal nosotros, obviando todo y creyendo de que es por hecho, es así la vida. Lo damos por ende. Sí, por ejemplo, el mismo tema de la alimentación, que como dices tú, en otros países tú te pones a ver y de verdad que te deprimes, porque realmente no tienen, y se mueren literalmente de hambre, ¿eh? Y el hambre es dolorosa. Sí. Es dolorosa porque cuando los jugos gástricos no tienen qué trabajo hacer, comienzan a dañarte las paredes del estómago, y es dolorosa morir de hambre. Pero cuando estamos aquí con todas las bendiciones y por ejemplo, por decir algo, hay a las 11 tomatito con palta, ¿y qué es lo que decimos? Otra vez lo mismo. En vez de ser agradecidos de que otra vez haya alimento. Y yo creo que no comemos todos los días lo mismo. Siempre hay algo bueno de parte de Dios para nosotros. Y por eso debemos tener un corazón agradecido. Y serlo, demostrarlo. Amén. No decirlo de boca. Sí, pues no solamente de la boca para afuera, para demostrar a la gente que somos agradecidos. En la Biblia también nos habla de David. David, un gran hombre de Dios que pasó por sinnúmero de cosas. Sí. También se quejó en sus momentos, pero también dio gracias. Y en el Salmo 103 le dice a su propia alma, le dice David, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. En un capítulo anterior, cuando hablamos sobre el tema de las promesas de Dios, nos damos cuenta que lo que habla David es certero, porque hay tantas promesas de Dios, pero también está la gratitud a Dios, que eso atrae también las promesas de Dios, porque si no somos agradecidos, ¿cómo Dios nos puede llevar mucho más allá y nos puede traer esa provisión que necesitamos? Sí, totalmente. Como hablamos hace un momento atrás, que la gratitud había que trabajarla, era un trabajo. Un entrenamiento. Y aquí hay dos cosas importantes. Primero, que el rey David se obliga a ser agradecido. Por eso dice, bendice alma mía. Se da una orden, aunque no tenga ganas, porque David, como dices tú, no es que lo haya pasado siempre bien, pero se da una orden a su alma de bendecir a Dios por todos los beneficios. Y también tiene que ver con desatar eso, las promesas de Dios. Porque a veces no tenemos ganas de hacerlo. Si no somos los ultra extra espirituales que todo el tiempo andamos con ganas. A ver, si alguien te dice que no ha tenido un día malo o que no ha dudado en el cristianismo, es un mentiroso. Primero que nada. Sea pastor, sea líder, sea hermano recién convertido, lleve 30 años. Si hay alguien que te ha dicho que nunca ha dudado, es un mentiroso. Si no, pregúntale a Jesús y pregúntale a Elías, que fueron hombres de Dios.
Y dudaron, tuvieron miedo. Sería 4 veces santo. Claro, sí, alguien extraordinario. Alguien extraordinario. Entonces, cuando no tenemos esas ganas, tenemos que darle esa orden a nuestra alma, porque para que se alinee a la voluntad de Dios. Él nos pasa cada día cuando nos levantamos cada mañana a trabajar. ¿Quién tiene ganas? José cuando se levanta en la mañana a hacer sus trabajos. Con ese peinado pan, así, con el pelo por ahí arriba. ¿Cuántas ganas tenemos de levantarnos? No tenemos ganas, pero tenemos que obligarnos al cuerpo a levantarse, a hacer las obligaciones que tenemos que hacer. Y ser agradecido por Y eso trae gratitud. Y eso trae también bendición. Beneficio. Bendiciones de Dios. Obviamente va tomado de la mano. Si no lo hiciera. Bueno, primero nos quedamos con una actitud egoísta, ¿cómo se llama? Emocionalmente triste. Porque todo esto desata algo. Si Dios no se equivocó cuando el apóstol Pablo habla en Filipenses 4. Filipenses 4:6. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, con ruego y acción de gracias. La oración no es algo para terminar, la gratitud no es algo para terminar la oración. La gratitud va en medio de la oración. Lo habla el apóstol Pablo. O sea, debemos en toda oración ser agradecidos. Pero si hermano, Dios no me ha contestado todavía, de agradecido que tus oraciones han sido escuchadas y va a venir la respuesta obviamente de parte de Dios. Sí, en el tabernáculo también se daba eso, es como nosotros oramos. Cuando nosotros oramos es como si habláramos del tabernáculo, que se entraba con acción de gracia, se entraba con holocausto. Después venían las otras partes y llegaba al final al lugar santísimo. Sí, totalmente. Entonces, nuestras oraciones, a mí me cambió mucho una vez, no sé de quién escuché, que era importante nuestras oraciones, que diéramos más gracias que lo que pidiéramos. Y en realidad, si tú te enfocas en eso, va a cambiar tu forma de pensar de Dios y va a cambiar tu forma de pensar de la vida. ¿Por qué? Porque no vas a estar siempre creyendo que te hace falta algo. Claro. Pues como lo que hablábamos hace un momento atrás, de cuando decíamos que las cosas venían por añadidura. Porque dice que Dios sabe que tenéis necesidad. O sea, no necesitamos ir con una lista de peticiones, porque Dios las sabe. Obviamente también debemos presentárselas, si el Señor también nos desafía a eso. Pero la gratitud tiene que estar. Y en todo momento, Alan, debiéramos tener un corazón agradecido, porque como te dije eso hace un momento atrás también, eso trae sanidad, trae beneficio a tu cuerpo. Si velo en lo natural, cuando hay alguien mal agradecido, ¿cómo le va a esa persona? Sí. Le va mal. Pero cuando somos agradecidos, de verdad que tocamos el corazón del Señor. Tocamos el corazón de Dios con nuestra gratitud, dando gracias a Dios por lo que tenemos y no tenemos. Eso atrae muchas cosas mejores y muchas cosas más para ser mejores personas también. Influenciamos a otros también. Esto es influenciar también a las nuevas generaciones que muchas veces están enfocadas con obtener, cosas que van saliendo de última generación, pero no se dan cuenta que son más favorecidos que las generaciones anteriores. Totalmente, y como decíamos hace un momento atrás, que cuando tus hijos son agradecidos, tú te esfuerzas por comprar lo que necesitas, porque ves que son gente agradecida. Pero cuando ves a alguien mal agradecido, no, tú te desanimas. Y llevémoslo a la parte espiritual. Imagínate el corazón de Dios, cómo se alegrará cuando hay un hijo que por las mañanas se presente delante de él con gratitud. Y no solamente que vaya a decirle, Señor, ayúdame, Señor, quiero esto, Señor, quiero esto. Sino, gracias, Señor, porque puedo hablar contigo, porque te conozco, gracias, Señor. Y por todo comienza a mostrarse tu corazón. Eso también es importante, Alan. La gratitud revela lo que hay en tu corazón. Así es.
Sí, cuando ves a alguien agradecido, dices, no, este tiene un corazón noble, sencillo. Si no, diría un dicho que decía siempre mi abuelita, decía, estos vienen por los panes y los peces. Y nada más. Nada más, por el interés. Bueno, Jesús se lo hizo saber a las multitudes. Ustedes me buscan porque necesitan esto. ¿O cuántos leprosos sanó y cuántos vinieron? 1. O sea, ahí vemos el porcentaje. Llevémoslo al cristianismo. De 10, 1. ¿Y qué es lo que obtuvo ese? Salvación. Los otros se sanaron, pero no dice que los salvó. Entonces vemos cómo reacciona Dios ante un corazón agradecido. Agradecido, sí. También darle una pincelada al tema de la adoración. Muchas reuniones, muchas iglesias se llenan de querer ser llenos de directrices, de proyectos, de que Dios te bendiga esto, pero los inicios de las reuniones casi siempre son de adoración, son de exaltación a Dios. Y ahí es cuando la gente le cuesta más. ¿Por qué? Porque no le damos a Dios lo que le corresponde, no le agradecemos a Dios dándole gracias por lo que nos ha dado. Hacemos lo más importante, puede ser más la palabra que la adoración, y tiene que ser al revés. Sí, cuando perdemos el enfoque. Mira, si fuésemos agradecidos por la salvación, ¿qué pasa cuando decimos gracias Señor por la salvación? Pero en realidad no tenemos la conciencia, porque eso, gracias a la salvación, Señor, es que Él tuvo que pagar, que Él tuvo que ser azotado, que Él tuvo que ser crucificado, que Él derramó su sangre por nosotros. O sea, no es a la ligera dar gracias por la salvación, porque implica tanto sufrimiento, Alan. ¿Cómo podemos decir gracias Señor por la salvación tan grande? Y no enfocarnos o no darnos cuenta qué es lo que Él tuvo que pasar para que nosotros fuéramos salvos. Como dices tú, cuando comenzamos el culto, gracias Señor porque estamos aquí. Y si estamos aquí es por lo grande que tú has hecho en nosotros. Así es. Pero comenzamos con un pedido de supermercado. Quiero esto, quiero lo otro. Llevamos la lista al aire. Sí, total. Para decir pronto que llegue pronto el pedido. Sí. También vemos que cuando somos agradecidos y tenemos gratitud en nuestro corazón, bendecimos a otros. Eso es importante, porque cuando nosotros bendecimos a otro, no tenemos ese pesar de querer ayudar, de querer bendecir. También cuando bendecimos a otro, o sea, cuando muchas veces bendecimos en nuestra iglesia dando nuestras ofrendas monetarias a Dios, tampoco nos pesa, porque ya es un entrenamiento de muchos años. Damos por gratitud. Damos por gratitud. No porque piden la ofrenda. Sí. No porque la iglesia lo necesita. O no porque me va a faltar. O no para que Dios me provea. Doy porque Dios ha sido bueno. Sí, pues, y todo le pertenece a Él. Entonces, en mi manera de dar las gracias, meterme la mano al bolsillo. Bueno, el apóstol Pablo lo dice de otra manera, pero yo lo estoy parafraseando. Meterme la mano en el bolsillo y darle una buena ofrenda al Señor. El apóstol Pablo dice, y va un poco más allá, dice, oye, preparen en su casa la ofrenda. Medítenlo. No den una ofrenda a la ligera. O sea, ya se tramó la gratitud. Ahí, en casa, cuando tú dices, voy a darle esto al Señor, pero por gratitud. Ahí el corazón comienza a Dios ya a percibir. Sí. Mira, de hecho, cuando vamos al Génesis, cuando le presenta el holocausto a Abel y Caín, que dice, Caín dice, o sea, Abel dice que presentó de lo mejor. De lo mejor. Y eso es gratitud. Habla de que Abel tomó de lo primero que encontró, Caín tomó de lo primero que encontró la pasada y sacrificó, pero Dios le agradó la ofrenda de Abel. De Abel. ¿Por qué? Porque Abel dijo, o sea, supongo que ellos lo dijo, no está escrito en la Biblia. Dijo, ¿cómo le voy a dar lo más flaco, lo enfermo al Señor? Lo mejor. Lo mejor. Y eso habla de un corazón agradecido. Por eso, en la adoración, lo mejor. En la ofrenda, lo mejor. En tu servicio, lo mejor. Eso habla de un corazón
Agradecido. Y aparte que cuando nosotros somos agradecidos, Dios no cambia. Sí, El que cambia eres, el beneficiado eres tú. el beneficiado. Sí, Dios sigue siendo el mismo. Sí, Dios siempre es bueno, Sí. en todo tiempo. Y cuando creemos y sabemos que Dios es bueno, somos agradecidos. Y obtenemos, llevamos a cabo la gratitud. Bueno, hemos hablado de un buen tema. Espero que te haya gustado, espero que sea de bendición para cada uno de ustedes, de los que nos está viendo. Te damos las gracias por estar con nosotros y ser parte de este equipo que somos aprendiendo y desaprendiendo. Queremos que puedas seguirnos en las redes sociales, puedas darnos un like, darnos un corazoncito, seguirnos en Instagram, donde subimos siempre los podcasts audibles para que tú puedas seguir reflexionando todo lo que hemos hablado, yendo a tu trabajo, yendo a tus quehaceres y esperando que seamos de bendición para tu vida. Sí, mira, quiero decirte algo. A ti que estás ahí. Arrepiéntete. No, no. Sé agradecido por este podcast. No te quejes tanto. A lo mejor Dios te está bendiciendo a través de esta vía. Y mejor que haya gratitud en tu corazón. Aquí no estamos haciéndolo por rating ni por figurar, porque queremos bendecir. Somos agradecidos de lo que Dios nos da. Así es. Y la Biblia dice, dad de gracia lo que de gracia hemos recibido. Si Dios nos ha bendecido con un poquito más conocimiento que tú, no vamos a decir que tenemos todo el conocimiento, con un poquito más conocimiento es porque queremos entregarlo esto también. Así que sea agradecido, dice el Señor, gracias por este espacio que está al aire, que puede bendecir a alguien. Así que eso, bendiciones. Bendiciones, Dios les bendiga, los vemos en otra oportunidad. Gracias.